Saludos amigos de Contexto. Amigos, hoy hemos escogido hablar de un tema histórico sobre la batalla de Palo Hincado, que el próximo 7 de noviembre cumplirá 214 años, en la que el comandante Juan Sánchez Ramírez y un ejército de criollos hispánicos, con la ayuda de Cuba y Puerto Rico, derrotan a los franceses en la emblemática batalla de Palo Hincado en 1808. Recordemos que en 1795, con la firma del Tratado de Basilea en Suiza, España, se dio la colonia de Santo Domingo Oriental a Francia. Los franceses toman posesión del territorio oriental cuando un remanente de tropas francesas de Napoleón Bonaparte, comandadas por el general Ferrand, salieron de Haití después de la batalla de Vertières, cuando fueron derrotados por las tropas de Dessalines. El periodo de los franceses en la parte oriental, hoy República Dominicana, se extendió desde la independencia haitiana de 1804 hasta que las tropas francesas fueron derrotadas, primero por Sánchez Ramírez en 1808 y luego, bueno, esa fue la batalla de Palo Hincado, como sabemos, en el Ceibo, y luego el general francés se suicida, Ferrand, por la derrota que le imprimieron los criollos hispánicos. Y luego en el 1809, cuando las tropas criollas hispánicas sitiaron a los franceses en Santo Domingo, esa fue como la segunda etapa, y lo lograron con la ayuda de la flota de la Armada inglesa, derrotar definitivamente a los franceses, que es cuando termina la época llamada francesa por algunos. En una ocasión yo escuché, no sé dónde fue, que Napoleón dijo, no sé si será verdad, dice, solo me han vencido las nieves de Rusia y el sol de la isla de Santo Domingo, tanto por Haití como por Santo Domingo, hipotéticamente hablando. Bueno, pues conversando con Bill Wall sobre hechos históricos que preceden a nuestra Constitución, o sea, la de 1844, que nos hizo país, ¿verdad? Hablamos que en esta ocasión, aunque, o sea, en esta ocasión de la batalla de Palo Hincado, aunque se buscó el amparo de España, fue un primer intento, podríamos decir, de preservar nuestra cultura mestiza, española, cristiana, de manera que hay cierta relación con lo que sería ya luego la composición de un país. ¿Hasta qué punto, Bill, esto fue un preludio a la República Dominicana? Bueno, déjame tocar para explicar eso, porque ese en esencia es el periodo de 1795 hasta Palo Hincado y posterior Palo Hincado, Núñez de Cáceres y la entrada de los haitianos, para entender qué pasaba en esta parte de la isla. En 1795, el Tratado de Basilea, España le cede la parte este de la isla, la actual República Dominicana, era algo mayor, posiblemente como si más de 50.000 kilómetros cuadrados. Se lo cede sencillamente porque España había llegado a un momento donde no tenía interés realmente. Aquí lo que se producía, que tenía muchísimo valor, la caoba era un producto que aquí había muchísimo, iba a Europa y tal, pero realmente aquí la población quedó a un nivel muy bajo como resultado del descubrimiento del continente americano y áreas de mucha riqueza, como era México, la parte maya, la parte inca, la parte Bolivia, en fin, todo esto, minería, particularmente el oro, y eso suponía un atractivo muy grande para los españoles y por consiguiente esto pasó a un plano secundario, de ser primario, el primero y luego muy importante como un punto de escala, fue perdiendo y realmente el punto en el Caribe, que los españoles era el centro, digamos, del Caribe, era Cuba, era La Habana, y ahí se reunían precisamente los buques que partían a España con el oro y toda la riqueza que había aquí. Es decir, que España, invadida por Francia, la parte norte de España, Cataluña, la Vizcongada y Navarra, en el Tratado de Basilea, para recuperar ese terreno, como compensación le ceden esta parte de la isla. Exacto. Tenemos claro que para entonces aquí había una población bastante pequeña en comparación con Haití,
Haití era la joya de la corona francesa, era la mayor productora de azúcar, en fin, de ahí venía, pero tenía una población de 450.000 aproximadamente habitantes, unos 30.000 franceses como mucho, el resto era mayormente esclavos y habían algunos que eran criollos, que eran mestizos, y eso, algunos de ellos pues tenían funciones de capataz en las fincas productoras, porque al tener mezcla, pues los franceses le daban ese tipo de consideración y se confiaban más. Luego eran gente que habían nacido en Haití, por consiguiente hablaban el idioma francés más que los que llegaban de las tribus africanas, que cada uno tenía su dialecto. Eso era la situación en 1795. Tuvo un impacto muy grande en el país porque ya había pasado la Revolución Francesa de 1789, la primera declaración, digamos, de derechos humanos, libertad, igualdad, fraternidad, que era lo que contenía la Revolución Francesa, y era una revolución laica. Entonces, aquí con un país tradicional, muy tradicionalista, con muy mucha religioso. influencia de la Iglesia Católica, una población que yo estimo posiblemente llegaba a 100.000 o cosas así. Perdón, lo estimo porque no había censo en ese momento, ni he leído, pero... Se dice, Bill, que ya en tiempos de Dessalines el ejército haitiano llegaba hasta 50.000 efectivos, que yo me lo encuentro enorme, porque cuando Trujillo teníamos 20.000, un siglo después. No, sí, pero recuerda que el ejército de Salín no salió de, Sí, surge de una guerra, sí. que muchos de ellos no estaban muy bien armados, descalzos, no manejaban artillería, o sea, que se habían levantado y cogieron las armas que traían los franceses y las que consiguieron que compraran, con machete, lo que fuera. Era un ejército que surge de una revolución, de la libertad, ¿no? Pero con muy poca formación. Que todos se incluían. Claro, o sea, fue algo súbito. Libertad, cogía lo que tuviera y se iba al ejército y ya. La ayudó muchísimo, no las tácticas, sino la malaria. La fiebre amarilla que existía en la isla y los europeos sufrían muchísimo. Y el ejército napoleónico tuvo más bajas por la malaria que por eso, ¿no? Pero de todas maneras, ya en 95 se establece un parámetro que al esto ser francés, aunque los franceses no tenían mucho interés en esta parte de la isla, sencillamente por el cambio de gobierno en Francia, pasa del reinado de Luis XVI, sí, que era lo que había formado todas las colonias en América y en otros lugares, y de buena primera viene una revolución que habla de los derechos humanos, entre ellos se incluye obviamente a los esclavos, claro, que había que liberarlos. La primera declaración de derechos humanos donde se liberan los esclavos, en principio, ¿no? Entonces, ese gobierno pasa por la época de terror, ya en el 92-93, ahí se masacran muchos de los que, a guillotina, claro, tenía un uso muy, muy práctico, y matan a pocos de los revolucionarios, Rousseau, en fin. Y hay un lapso entre ese periodo y la entrada de Napoleón. Napoleón era un teniente de artillería que se destaca defendiendo el puerto de Toulon contra los británicos. Toulon es la gran base naval en el Mediterráneo de Francia y fue muy exitoso. Derrota esta conquista que era británica en la marina y Austria y demás en tierra, pero él posicionó los cañones, hizo una maniobra fabulosa y ahí se destaca Napoleón. Sí. Y en ese periodo entre la Revolución Francesa, que era ánimo, no había un gobierno fijo, era lo que pasa en las revoluciones, una volatilidad enorme, no hay una definición, entonces deja un vacío a nivel de gobierno, y entonces, y la llegada de Napoleón como cónsul y posteriormente como emperador, hay un lapso. Ese lapso coincide con el Tratado de Basilea. Claro, el Tratado de Basilea, esto es francés, pero aquí se quedan el gobernador español. Aquí no hubo movimiento ninguno, pero el pueblo sí reacciona. Entonces, muchos terratenientes de origen españoles o nacidos en la República Dominicana, cierta clase alta, evidentemente, el clero, evidentemente, porque el clero inmediatamente viene la Revolución Francesa, el clero se identificaba con la monarquía. Claro, y claro. Evidentemente, eso era bad news, se le quitó en la Francia todos los privilegios al clero, que eran muy grandes. Acuérdate que tuvieron Richelieu en el siglo XVII que manejaba el gobierno. Es decir, le quitaron todos esos privilegios y aquí el clero se sintió
amenazado por eso en principio. Y fíjate, Bill, que cuando en el Tratado de Basilea, 1795, aunque muchos funcionarios españoles emigran a Cuba porque hubo un gran éxodo de funcionarios, pero más o menos se quedó todo igual aquí en la mitad de la isla. Y los criollos quedaron viviendo igual y no había autoridades francesas. Ellos vinieron después de la invasión de la batalla de Vertières. Sí, ese es mi punto. Exacto, no, aquel que vino en 1801 fue Toussaint Louverture en nombre de Francia. En nombre de Francia. Pero no eran con soldados franceses. Y por eso lo sacaron. Exactamente. Por eso lo sacaron no era con Napoleón. soldados franceses. Claro. Porque no era con la aprobación francesa. No, ni mucho menos. Toussaint, Sí. Pero eso es lo que vamos a llegar ahí. Entonces queda ese vacío aquí. Se van a Puerto Rico, a Cuba, a Venezuela, a donde fuera. Pero queda un vacío. La población aquí queda decimada y tal. Nadie tenía interés en esta parte de la isla. Entonces, la situación, fíjate si es así, que en un momento dado, por esa época, hay una invasión inglesa en Puerto Príncipe viniendo de Jamaica, y ahí los que llevaron murieron muchísimo por la fiebre amarilla y demás, y se retiraron. Pero no era en esta parte de la isla, que hubiese sido mucho más fácil entrar aquí, como estaba la situación, que allá. Pero bueno, era contra los franceses y demás. Pero el asunto es que esto se queda un vacío aquí en ese momento. Pero eso va a lo que yo considero que es un punto y un criterio mío de lo que llevó a este país posteriormente, como tú dijiste, a ser independiente. Comienza todo ahí. Ahí es donde ya es evidente, por lo que tú dijiste, salen las autoridades españolas, vamos, el personal administrativo, pero queda todavía el gobernador, porque tiene que formalmente entregárselo a los franceses. Era la formalidad. Tú el terreno, pero cuando tú llegues tienes que entregar, subir la bandera francesa en la ciudad de Santo Domingo, que no se hizo nada de eso. Entonces queda ese vacío, los españoles siguen aquí. Los criollos ahí tienen una oportunidad de asumir cargos administrativos de un país, aunque fuera colonia francesa. Exactamente. Eso le da cierta, claro, un país pequeño, y le da cierto poder, digamos, poder y práctica, ¿no? Exacto. De decir, este es mi país, y no tenía, y no se llevaban necesariamente por la corona española, que ya no le interesaba. Exacto. Y el gobernador general, que lo que estaba era un periodo de aguante. Fue la primera vez que el criollo ejerció. Exacto. Ejerció, que no lo había hecho antes. Que no lo había hecho. Es más, que el criollo ejerció antes que los países latinoamericanos, porque en ese momento los países comenzaban a rebelarse, pero lentamente. Es decir, aquí, por dejadez, lo mismo que sufrió el país. Sí, no, pero por lo mismo que sufrió el país, porque se fueron esta gente, a la vez le dio a un núcleo criollo la habilidad de no siquiera pensar en la independencia, porque lo tenían ya administrativamente, ellos tenían esto, no era un país que nadie se iba a fijar, y pudieron hacer su vida de esa manera. Y nos acordamos que después viene la invasión francesa a España, y también España se ven muchísimos problemas. Bueno, pero eso venimos ahí, vamos a seguir ahora. Parte, porque vamos a liar la cosa. Entonces, en 1801, aún luchando Haití, los haitianos contra los franceses, no había llegado todavía la expedición francesa de 1803, Toussaint Louverture, considerando que ya esto era francés, ahí nosotros tenemos que estar claros que cuando los haitianos vienen aquí, en ese momento, esto era francés. Y ellos tenían que hacerlo en el nombre de Francia, porque evidentemente todavía era una colonia francesa. Se estaban empezando a rebelar, pero no podían. Y fíjense lo inteligente que fue él, que lo hizo en nombre de Francia. Claro, bueno, es que no podía hacerlo de otra manera. Claro. Porque es que si no lo hace en nombre de Francia, no sale de Haití. Sin embargo, como quiera, a Francia no le gustó para nada y como quiera. No, pero es que no podía gustarle, Mónica, porque fíjate la situación. Ya había un movimiento por la Revolución Francesa en sí que desajusta al gobierno francés. Hay un movimiento en Haití que sufrían muchísimo los esclavos, un movimiento hacia independizar, no independizar, sino salir de la esclavitud. Ellos no tenían idea de lo que era un concepto país. Entonces, Toussaint Louverture, en sus declaraciones, que viene después la Constitución haitiana, es primero que los esclavos tienen que ser libres. Y para garantizar que los esclavos fueran libres en la parte de Haití, tenían que ser libres en la parte esta. De ahí viene de que una indivisible. No era con intención de hacer esto haitiano, era con la intención de garantizar que en esta isla, cuando menos, en esta isla, porque en las otras eran esclavos quien fuera, en esta parte se aseguraba eso. Entonces, él quiso llegar con la intención de establecer
un pied-à-terre, una presencia aquí que eran de haitianos, aunque bajo la bandera francesa, de haitianos, porque legalmente esto era Haití, ellos eran franceses todavía, de venir aquí y establecer ya unas condiciones que fueran esas, pensando que bajo la Revolución Francesa los esclavos iban a ser libres, ¿verdad? Pero eso no estaba garantizado. Además, hoy Francia, ayer España, mañana puede ser Inglaterra, y entonces esa gente todavía tenía la esclavitud. Y eso no era buena noticia que se metieran aquí, porque entonces podían terminar en Haití. Eso como lo vio Toussaint Louverture. Los franceses inmediatamente reaccionan porque consideran que eso es precisamente el primer paso, que era así, para la libertad, y entonces detienen a Toussaint Louverture, que era oficial del ejército francés, sí. lo destierran a Francia, muere en los Alpes. Sí. Entonces, se levanta Haití y ya en 1803 los franceses se ven obligados a traer tropas, pero hasta ese momento no lo pudieron hacer porque la Armada Británica dominaba los mares. Aún antes de Trafalgar, que fue en 1805, ya la flota inglesa, como estaba en guerra con Francia y contra España, le hacía muy difícil, porque tenía los puertos en Europa bloqueados, la Armada Británica, muy difícil enviar aquí una fuerza, como lo hizo después, de 25.000 hombres, porque no iban a llegar muy lejos. Y esa fuerza no era solamente de buques de combate, los buques no entraron en combate, era para llevar tropas. Entonces, en el 1802 a 3, crea el Tratado de Vienne, por el cual hay un respiro en la guerra entre Inglaterra, Francia y España, y hay el tratado de manera que están en paz temporalmente, y eso le permite a Francia enviar los 25.000 hombres bajo el general Leclerc, que desembarcan por Samaná y Puerto Plata. Desembarcan en esta parte de la isla porque ya la otra estaba candente. Y como esto era territorio francés, entran. Ellos no vienen a ocupar esto formalmente, sino vienen por aquello. Pero al entrar aquí, tienen que hacer presencia en la capital. Quiere decir que automáticamente toman posesión de la isla, porque tú no la tomabas de esta parte, al menos que estuviera en la capital, porque todo estaba centrado en la capital. Y de ahí viene Querversot, general Querversot, que era más bien de intendencia, era más bien administrador, viene aquí, ocupa con un destacamento relativamente pequeño, porque no había fuerza ninguna, se establece y ahí se pone el tricolor en la ciudad capital. Ahora sí esto es francés, pero todas las tropas estaban en el norte en dirección a Haití. Ferrand no luchó en Haití. Ferrand se quedó con una fuerza en Montecristi de apoyo para intervenir en un momento dado. Como la situación en Haití deterioró muchísimo, los franceses trajeron tropas polacas también con ellos, deterioró muchísimo y ya Napoleón estaba con su mira hacia Europa, esto era muy secundario para él, entonces no tenía interés ninguno y bueno, sí. Hay que decir también, Bill, en esa hilación que tú vas comentando, que entonces con esa venida de las tropas francesas, Toussaint Louverture, Dessalines, que ya era el que estaba, se va a Haití. Dessalines se va a Haití para proteger su territorio y entonces es que Ferrand se establece aquí. No, perdón, no, Dessalines no aparece en la película en 1801. No, yo estoy hablando de 1802 al final ya. No, pero no, estaban luchando en Haití, no podía estar aquí. Por eso, no, pero él vino. Él vino en el 5, él viene aquí en 1805. Dessalines del sur y Christophe del norte. Eso fue otra invasión. Ok, pues entonces Toussaint es el que vuelve en 1802, porque ellos se van a raíz de que vienen los franceses. No, ellos se van porque los franceses los sacan de aquí. Es lo que te digo, y para defender el territorio de ellos. Pero Dessalines no aparece aquí en nada en ese momento, ni Dessalines ni Christophe. Sí, fue la segunda etapa, por supuesto, después que muere. Dessalines se lo llevan. Surge la revolución en Haití. Porque cuando Toussaint llega aquí no había comenzado todavía la revolución en Haití. No, él no la vio. Entonces, en el 2-3 es que surge la revolución en Haití. Los franceses llegan en el 3 y realmente no pueden hacer mucho porque, primero, las condiciones allí ya no estaban dadas. Segundo, por la malaria. Tercero, porque era una guerra para la cual los soldados franceses no estaban acostumbrados. Una formación ya del ejército napoleónico, de formación con artillería, las batallas como Austerlitz, como Jena, como Borodino,
que fueron victorias Pero extraordinarias. tengo entendido Napoleón. que cuando vinieron los franceses, estaban aquí los haitianos y No emigraron. estaban aquí. Ahí emigraron para cuidar su territorio. No, porque ya había la revolución en Haití. Ellos no estaban aquí cuando comenzó la revolución haitiana. Está confundida. Antes. Pero Bill. es que la revolución haitiana comienza en el 2, en 1802-1. ¿Cómo van a estar aquí? Sí. En el 1, no en el 2. Pero en el 1. Pero es que Toussaint llegó en el 1. Toussaint, Fue en sí, el 2. claro. La revolución realmente llega en el Y 2. son muchísimas masacres. La revolución comienza en el 2 y los franceses llegan en el 3. O sea que aquí no había haitianos. Aquí no había nadie. Eso te lo garantizo yo porque lo estudié en francés, en español y en inglés. No había nadie. Entonces, de Haití. Entonces, aquí no interesaba. Haití lo que tiene, lo que tuviera Haití estaba en Haití porque Pues tienen que yo tenía luchar con los entendido franceses. que había No, tropas lo que haitianas pasa, aquí. tú estás confundida. Lo que pasa es lo siguiente. Por eso tengo que seguir la secuencia, Sí. porque si no... En el 3 llegan los franceses, entran, Ferrand se queda en Montecristi. Ferrand no entra en Haití cuando cae Cabo Francés, el actual Cabo Haitiano, que son buques ingleses los que sacan a los Sí, franceses sí, de Cabo sí, Haitiano y sí. se los llevan prisioneros, Sí. porque ya en ese momento, ya había la en el pugna. 3-4, se había acabado la tregua de Vian y estaban otra vez en guerra Inglaterra contra Francia Exacto. y España. Entonces, se llevan, sacan de ahí. Ferrand, como la situación en Haití está perdida y sabía que no venían fuerzas de refuerzo, viene a la capital con esas tropas y entra aquí y se hace cargo. Y él dice, esto es francés y aquí lo vamos a mantener. Y ahí es que los criollos... Bueno, los criollos no reaccionan en ese momento. No, pero no reaccionan, pero ya están viendo que la poca prerrogativa que podían tener se la quitan. No, bueno, claro, pero de todas maneras los franceses nunca llegaron a controlar el país completamente porque no tenían la suficiente fuerza. Salía un destacamento de caballería hacia el sur, hacia Asa, y después venía para acá, y después pero no tenían la capacidad de guerra. Y tenía un destacamento, una guarnición en Samaná, que eso siempre la traía a ellos. Pero no tenían los buques para sostener esto. En 1805 es que entran por primera vez los haitianos aquí, ya en guerra contra Francia. Y viene Christophe del norte y Dessalines del sur. Y llegan aquí y sitian la ciudad capital en 1805. 1805, aquí estaban los franceses mayormente en la capital, los criollos que uno ni se daban cuenta que estaban los franceses aquí, pero era un dilema. Y además, una de las cosas, como la capital era donde estaba centrado el poder, evidentemente los franceses, las celebraciones religiosas se reían de ella, o sea, era un insulto continuo, ¿no? O sea, que no era lo propio, no era la cultura de ellos. Y entonces, claro, viene en 1805 esta invasión, llegan a ella como haitianos para recuperar este terreno de Francia. Llegan aquí, sitian la ciudad capital. Y como la ciudad capital no tiene foso, estaba el ejército francés, tenía 19 cañones de cobre de 26 libras, que son el peso de la bola, de la munición. Y entonces con eso se defendía. Los haitianos no tenían artillería. Y si tú no tienes artillería, era muy difícil entrar en la ciudad colonial. No porque no tuviera fuerza, lo que tenía era un ejército formado de la revolución, pero no estaba preparado con táctica. Entonces viene una flota francesa que venía de Martinique y Guadalupe para ir a Francia vía el Canal de los Vientos. Entre Haití, ellos venían por aquí, se iban hacia el oeste y subían entre Cuba y Haití hacia entrar al Océano Atlántico. En vez de ir por el Canal de la Mona, los vientos les favorecían por ahí. Llega la flota, los haitianos creen que eso viene de refuerzo y se retiran de aquí. Exacto. Y se retiran de aquí, que fue cuando quemaron y arrasaron sitios como Moca, Santiago, porque eso era tradicional, los ejércitos. O sea, en Europa lo mismo, tierra arrasada para que el enemigo no se pudiera recuperar y tal. Bueno, se retiran, 1906. En 1806, eso fue el 5, el 6, llega una flota francesa que pudo escaparse de Brest, de la cosa inglesa. Ya en el 5 se había derrotado la flota franco-hispana en la batalla de Trafalgar. Los ingleses tenían buques ubicados en toda la fuerza de Europa y lo tenían por aquí. Y finalmente viene una flota con intención de fortalecer esto, finalmente. Y vienen aquí, vienen con intención, sí, de aquí y Martinica, pero llegan aquí. Tienen esto, ¿cómo se llama? Una tempestad en el Atlántico, algunos buques venían dañados, llegan al puerto, pero vienen perseguidos por una flota que estaba bloqueando el puerto de Cádiz después de Trafalgar, con Duckworth, el almirante Duckworth, y
esto lo vienen persiguiendo. Los ingleses llegan a Saint Kitts, que tenían bases, se refuerzan tal, y vienen hacia acá. Y los franceses aquí, que no esperaba que nadie lo atacara, y tenían fiesta y todo, y empiezan a arreglar los buques, entre ellos el Imperial, que era uno de los buques mayores que había en el momento, y entonces llegan los ingleses, de aquí sale la flota francesa para salir de escaparse, y la batalla se crea en lo alrededor de Palenque, por eso aquí le llamamos la batalla de Palenque, los ingleses la llaman la batalla de Santo Domingo, destruyen la flota francesa, los que quedaron mucho con vida, se refugian aquí, que eran artistas, eran de todo, se refugian aquí en la ciudad, y eso fortalece algo la defensa de aquí. Pero más nada, es decir, la flota que había llegado antes, que sacó a los franceses aquí, no tenía intención, los haitianos pensaban que iban a atacar Puerto Príncipe y se retiran. Es decir, que al final aquí, para 1806, ya hay un impasse grande, ya saben que los franceses no van a venir, que Napoleón está bien metido ya en Europa y tal. Y llega 1808. Sí. Y ese fue el cambio. Los franceses le piden al gobierno español, que el primer ministro era Godoy, era cuando Fernando VII, Godoy, y Godoy le autoriza a los franceses cruzar España para atacar Portugal. Portugal era el aliado, el aliado más viejo de Gran Bretaña en Europa, y el único que se había negado a Napoleón el bloquear los puertos británicos. O sea, que mantenía el negocio con Gran Bretaña. Napoleón eso no lo toleraba, le pide permiso a España, España le cede el permiso y las fuerzas francesas cruzan la península ibérica y ataca a Portugal. Gran Bretaña responde, envía tropas a Portugal, y ahí comienza el primer paso que se da para la guerra peninsular. Pero ese mismo año, en mayo, los franceses formalmente, con el ejército ubicado en España, ocupan España. Al ocupar España, que España no estaba, sacan al rey Fernando, que va al exilio, y ponen al hermano José de Napoleón como rey de España. En ese momento hay el cambio que nadie esperaba en el mundo, de que Inglaterra se asocia a España contra Francia. Eso no nunca visto. Y de ahí, yo sé que está esperando un break, vamos a hacer break porque de ahí lo vamos a llevar ya a la batalla de Palenque. ¿Y qué supuso eso para el pueblo dominicano? Vámonos a la pausa entonces y seguimos con esta historia. Amigos, con Bill Wall hablamos de toda esa parte de los 1800, de principios de 1800, bueno, después del Tratado de Basilea, 1795, cuando la parte española pasa a Francia. ¿Cómo suceden las cosas? Que luego desemboca en lo que es ya el sincretismo de la cultura dominicana. Bill explicaba la batalla de Palenque o batalla de Santo Domingo entre Francia e Inglaterra, una batalla sumamente importante y poco conocida hasta cierto punto, que pasó en las costas en la costa sureste de la isla, donde incluso se probaron nuevas técnicas de combate entre la Armada de Francia e Inglaterra. Esa batalla tenemos que utilizar un día porque hay presentaciones, la tienen ustedes en el museo. Ahí hay muchas cosas que ver, pero sin duda fue la batalla más grande que se hizo en esta isla porque en cañones nada más las dos flotas tenían una artillería muy pesada y no tuvo nada que ver con el territorio, era más bien peleando lo que tenía que haber sucedido en Europa, pero lo hicieron aquí. Pero bueno, de todas maneras, ya en 1806 sabemos que Napoleón ya en el 8 se había constituido él mismo, se autodenomina emperador, sigue poniendo sus ojos en Europa. En el 1803 vende Luisiana a Estados Unidos, ya ve que esto le quita importancia, y ya la idea de recuperar Haití, él estaba enfocando las batallas en Europa y ya tenía el conflicto también en la península ibérica con la entrada en España y los ingleses apoyando a los españoles. Entonces, en la península ibérica en ese momento hay combate de fuerza británica con portuguesa y española contra los franceses de ocupación y al mismo tiempo la guerrilla española, que fue sumamente efectiva porque un país agreste que le hizo la vida muy difícil a los franceses. Pero los franceses tenían siempre su vista puesta, eso fue secundario, tenían su vista puesta en el este y por eso en el 12 fueron hasta que fue el primer paso a la derrota,
a Rusia. Pero bueno, aquí estamos en el 6 aquí nada, pero ya hay un sabor, a mi criterio, del criollo de esta parte de la isla, de haberse casi gobernado él mismo, porque nadie tenía interés y ya tiene eso. Los franceses estando aquí no cambiaron eso, al contrario, eso aumentó, porque los franceses nunca llegaron a controlar este país, no tenían la fuerza suficiente, como dije anteriormente, para estar por el Cibao. Tengo entendido que hubo una época de bastante paz relativa con Ferrán. Paz en el sentido de que las patrullas francesas, ¿verdad?, iban por ahí para decir estamos aquí, pero no hacían nada con los criollos seguían igual, pero no había esa amistad, había el afrancesado, que era un mínimo en la ciudad capital, pues claro, los franceses, ¿verdad?, el savoir-faire, la fiesta, la cultura francesa, todo eso está muy bonito, pero realmente el pueblo ni le interesaba, ni notaba siquiera ni se sentía la presencia. Francés. Pero el 8 fue un año fundamental para América Latina e Hispana y para República Dominicana en parte, porque la entrada, ya venía un movimiento de independencia en América Latina que venía desde final del siglo anterior, el siglo XVIII, con el mismo Bolívar, que había estado en Europa, había visto, además él era masón, tenía las ideas liberales. Casi todos eran masones, fíjate, sí, Bill. también, sí. Casi todos eran masones. Sí, las ideas liberales que surgían en aquel momento, igualmente San Martín en el sur, en fin, ya había un movimiento todavía comenzando, pero en el 8 es que suena la campana. Suena la campana porque España ocupada por Francia, aunque fuera aliada de Gran Bretaña, era para salir de los franceses en España. Ya esto no tenía medios de poder apoyar nada aquí. Y esto ya estaba destinado a perderse. Los americanos evidentemente no intervinieron, pero simpatizaban, porque fueron los primeros que se independizaron en este continente, simpatizaban con los movimientos, que eran movimientos pues presidencialistas, ¿no?, de independencia. Eso era interesante. Y además le quitaba el poder a los españoles. Siempre le quita el poder al que está en el poder, es agradable. Se ve bien. Eso es bueno. Entonces, aquí hay ese movimiento. Ciriaco Ramírez en el sur, por Barahona, con apoyo haitiano, empieza un movimiento que es un poco indefinido, porque aquí había personas que querían unirse a Haití, unificarlo con Haití, porque Haití siempre representaba un peligro, ¿no?, de que volvieran atrás, como pasó después. Y los haitianos querían salir de lo europeo para garantizar precisamente la libertad. Porque que acuérdense que ellos se independizaron más bien por libertad, no por formar por libertad. un país. ¿Qué pasa? Cuando Ferrán asume el poder, cambia las instrucciones del gobierno francés de libertad, legalidad para los esclavos, y todo el haitiano que cruzaba aquí era esclavo. Eso fue para Haití un dilema, porque dijo, ese puede ser el primer paso de que esta gente decidan fortalecer la isla y vuelvan a entrar otra vez. Esa es la preocupación de Haití todo el tiempo. Y claro, aquí que entrara un esclavo y quedara en manos de los criollos no pasaba nada, porque esa era otra cosa. Pero en manos de los franceses ellos tenían que imponer, además, la revancha contra Haití de que había derrotado su ejército, entonces eso era diferente. Pero que un haitiano entrara aquí, como si que estuviera con Ciriaco Ramírez en la parte de Barahona, para el criollo eso ni va ni viene, porque no. Pero bueno, había esa tendencia. Había otros que, viendo el movimiento en América, pensaban que posiblemente pudiera ser una república. Y otros que querían volver a España porque temían que con Haití era preferible y la poca población tener el apoyo de la potencia europea, que era la madre patria, y asegurar que cuando menos la cultura y demás seguía. Entonces, sobre este movimiento, Juan Sánchez Ramírez, ya en 1808, con esta entrada, busca apoyo de España. Él quería volver esto a ser español. Él veía que esa era la solución aquí. Entonces, él envía un mensaje en un buque español que visita esto de Puerto Rico, le envía un mensaje al gobernador de Puerto Rico, que era Toribio Montes. Y el gobernador de Puerto Rico automáticamente, claro, contra los franceses, le dice que sí, que lo va a apoyar. Y envía un bergantil y una goleta, en fin, a la parte de Bajo Yuma con armas. Y le envía como 400 fusiles con bayoneta. La bayoneta era muy importante, porque recuerda que aquellos eran mosquetones que tú los cargabas, disparabas y después tú seguías avanzando y era la bayoneta, como una lanza que tú matabas a la gente. 400, y vienen 200 voluntarios, no eran regulares necesariamente del ejército español, entre los cuales habían algunos
criollos de aquí que se habían ido a Puerto Rico Sí. y volvían también a recuperar su país. O sea que había un núcleo, Había un sentimiento de sentimiento recuperación. de país, de De territorial, recuperar ¿no? algo perdido. Entonces llegan, pero no estaban preparados. Se queda un teniente, si mal no queda un teniente del ejército español que se queda aquí con los criollos que tenía ideas de tácticas militares, pero no tenían tácticas militares. Pero Juan Sánchez Ramírez era un hombre que tenía la mente muy clara y sabía lo que quería hacer. Y lleva todas esas armas del Bajo Yuma, la lleva hacia el Ceibo, porque eso es donde estaban los hombres que cuidaban los ganados, que eran de caballería, lanza, machete, que él necesitaba eso y él sabía que ahí había, y un ente de independiente, esa zona siempre ha sido bastante independiente. Y inclusive hay una cuestión de que había una fragata inglesa por Samaná, y él le solicita que Sí, ataque la sí. guarnición francesa en Samaná, Eso porque ayudó muchísimo. ese movimiento quería tener un puerto donde pudieran recibir todo lo que fuera de Puerto Rico. Y claro, lo más directo de Puerto Rico, de San Juan, es el noroeste, Samaná, la ciudad de Samaná, Santa Bárbara. Entonces, bueno, eso es la historia aparte, pero forma sus tropas. Ferraón decide salir a enfrentarse a ese núcleo que él subestimaba. Él era un tipo un poco engreído de la gloria del ejército de Napoleón, y los que lo seguían, y esto está escrito por Le Monnier de la Fosse, que también fue una fuente para mí de la batalla de Palenque, que estaba aquí un teniente, y le dijeron su subalterno que no fuera, que no saliera, porque iba a estar en desventaja. Él no hace caso y sale con unos 500 hombres hacia el Ceibo, acabar con esta sublevación de esta gente allí salvaje, ignorante, ¿no? Es la forma que él miraba. Se invierten los papeles porque Juan Sánchez Ramírez escoge el terreno muy cuidadosamente. Esa es una de las tácticas primordiales de Napoleón. Cuando no lo hizo, perdió, y perdió en Waterloo, porque Wellington fue el que cogió el terreno. Como oficial de artillería, Claro. el aposicionamiento de Claro, los es cañones fundamental. era fundamental. Y él siempre escogía. Ferrán olvidó esa táctica, va a un terreno que no conoce, un área que no sabe, y tampoco esperaba que fueran tantos. Juan Sánchez Ramírez tenía unos 2.000 hombres, contando los 200 voluntarios, que muchos de esos voluntarios también tenían malaria, etcétera, los españoles que vinieron. Entonces, pero tenían los fusiles y tenían caballería. Y la ubica la caballería el de flanco derecho y el flanco izquierdo, y el centro era infantería. Y está en alto, en aquella llanura. Viene Ferrán, de aquello, y esto es un paseo, pero no sabía lo que tenía enfrente. Ataca a la caballería por la parte del flanco izquierdo primero, y ahí hay un enfrentamiento con la poca caballería que tenía, muy poca caballería que tenía Ferrán. Y sangriento todo eso, y después Juan Sánchez Ramírez, la caballería del flanco derecho, atacar por ese lado. Finalmente se haga una melee y la infantería ataca en medio y lo derrotan por completo. Ferrán se quedó, todavía no sé dónde estaba, huye con una serie de oficiales, finalmente se suicida. Sí, se suicida. Y quedan, como de acuerdo a Le Monnier de la Fosse, unos 30 franceses que tratan de llegar a la capital como pudieron. Esos fueron en escaramuza en el camino, murieron casi todos, y los criollos, algunos habían sido ex esclavos también, le cortaban la cabeza después. Y llegaron aquí dos que cruzaron el río Sama en una barca y pudieron llegar a la ciudad colonial, de acuerdo a Le Monnier de la Fosse. Entonces ya ahí está listo. Los franceses que estaban en la ciudad son los únicos que quedan. Juan Sánchez Ramírez vienen con el ejército, rodean la ciudad, pero no tienen artillería. Sí. Y ahí vienen ya los ingleses a decidir finalmente que esto, vamos, aliados de los españoles, que esto tenía que ser español, mandan una flota que lo que hace es que bloquea el puerto de Santo Domingo, y los franceses ya lo que recibían alguna que otra goleta que venía de Estados Unidos, que había sido aliado de Francia cuando la independencia, a traer harina y cosas por el estilo, pero no tenían ni comida. Y desembarcan cañones, la flota, por San Andrés de Boca Chica, y la ubican en la parte del Pajarito, donde Molinos Dominicanos, donde está la Capilla de Misericordia, que está en alto, al otro lado del río Sama, y en San Carlos. Y vienen un batallón estogalés y un batallón de africano, jamaiquino, negro, y lo ubica ahí. Claro, ante eso y la artillería que empieza a disparar, no hay manera. Entonces
los franceses ya le temían a Juan Sánchez Ramírez después de la experiencia de Palo Hincado, y los que le cogían le cortaba la cabeza, y los ingleses le piden a los franceses, le sugieren que ellos le garantizan la vida, como hicieron en Cabo Haitiano, pero tienen que salir, y le piden los ingleses a Juan Sánchez Ramírez que le autorice a que se lleven esta gente, que se entreguen a los ingleses, que le van a garantizar la vida, porque no contaban con que Juan Sánchez Ramírez le iba a garantizar nada, y entonces que le entregue después la ciudad. Juan Sánchez Ramírez accede, los ingleses entran en Santo Domingo, reciben las llaves de la ciudad, embarcan a los franceses y los criollos de aquí que querían ser, y se los lleva para Jamaica, y antes de salir le entrega la llave a Juan Sánchez Ramírez, que ya entra en una ciudad donde no habían franceses, porque si no, no duran 2 minutos, y ahí termina esa fase. De ahí, en esa batalla, ya 1900, estamos hablando de 1809, un año después, y muere 2 años después Juan Sánchez Ramírez, ya queda el país en un vacío hasta cierto punto, porque España no tiene los recursos para poder. Es lo que se llama la España boba. Pero sí viene, no era boba, que estaba ocupada, claro, pero viene una influencia enorme, que fue la constitución llamada la Pepa de Cádiz, que era de corte liberal, de 1802. Claro. Y esa ya ahí habla de libertad a los esclavos, y viene otro matiz que todavía en España no se podía aplicar porque estaban en guerra, y por consiguiente aquí empieza a haber ya unas ideas interesantes, que después ya surge que España, como nos interesa, siguen aquí, ya hay casi un autogobierno, y mientras América Hispana se está independizando en luchas contra los españoles, aquí ese movimiento de ser español, que era contrario a esa onda, se empieza a independizar de una manera muy sutil, porque no tenían los recursos, y entonces Núñez de Cáceres, ya en el 21, viene con algo que era más quimérico, ¿no? Sí. De decir, somos parte de la gran... Pero tenía que buscar la gran Colombia, porque tenía el temor siempre hacia los haitianos, como sucedió, y entonces preparó. Esa etapa para mí fue crucial, porque eso preparó al país para 1844. Hubiera sido imposible que el país, después de la invasión haitiana, se hubiera tenido la habilidad y los recursos para crear una independencia sin haber tenido ese periodo que sembró. Recuerda que Juan Pablo Duarte nace en el 13, sembró en todo aquel ambiente que tenían capacidad para poder ser independientes si derrotaban a los haitianos. Interesantísimo este recorrido y cómo esto influyó en lo que somos hoy. Queríamos también tratar el tema de Ucrania y Rusia. Tenemos nada más 3 minutos, Bill, quizás hablar un poquito de la escalada de este conflicto, de los atentados que no se sabe con el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Tenemos algunas gráficas, si la ponen así rápidamente. También el puente que une Crimea con Rusia, que fue derribado. También los ucranianos dicen que están retomando los territorios de nuevo. Quizá dar así rápidamente una visión. La OPEP dijo que va a reducir también la producción. No, la OPEP redució en 2 millones la producción de barriles. 2 millones ha sido lo que más ha reducido. Pero es poco, pero hace efecto. En efecto, no, ¿cómo que no? Es un 2% del consumo mundial. Pero no va a ser 2 millones porque ya hay países que no llenan la cuota, o sea que va a ser algo menos, pero impacta. Más que el petróleo en sí, impacta por el hecho de haber dicho que va a recortar en vez de mantener o subir la producción. Sí, impacta en los ya Europa se está todo. preparando para eso, pero lo de cerrar o el atentado, que no se sabe porque Occidente culpa a Rusia, Rusia culpa al Occidente, el hecho es que ya no se iba a recibir el gas por ahí de todas maneras, eso lo va a diluir más, pero sí están trayendo, sobre todo a Polonia, que es uno de los países, del gasoducto que viene de Noruega a Alemania, han hecho una salida, un brazo, una conexión directamente a Polonia, y eso le va a dar a Polonia 10.000 toneladas de gas, que de hecho representa el 50% de su consumo de 1921. Por otro lado, la guerra en Ucrania se ha complicado muchísimo porque ya Putin declaró que los territorios ocupados eran parte de Rusia, por consiguiente, un ataque a esos territorios, un ataque directo a Rusia, nadie le ha hecho caso, las Naciones Unidas, todo el mundo ha dicho que eso no hace sentido, pero para él sí, esos son rusos. Los rusos
y de hecho los ucranianos están invadiendo esa zona de manera que es increíble, la primera vez en el mundo que tú dices que son tuyos cuando todavía no lo tiene completamente. El Luhansk es casi todo ruso, aunque ahí están atacando los ucranianos. El Donetsk está en un 47% ucraniano y un 53% ruso, de manera que ahí no... Pero y ellos dicen Kherson, que han recuperado 2.500 kilómetros, dicen los ucranianos. bueno, Mientras que los cuadrados. rusos- Sí, claro. Claro, sí, pero sobre dicen- todo al norte. Pero sin embargo, Putin dice que es mentira. Bueno, Putin va a decir todo lo que quiera, porque él va a decir lo que él va a decir lo que va a decir, ¿no? Pero los mapas que están ahí. Este puente que derivaron también puente de era Kursk, como un símbolo. Bueno, de era un la símbolo, anexión era un en símbolo el para Putin, 2014. porque Putin fue que lo inauguró y fue una obra, un más puente largo de 19 kilómetros de largo de Europa. sobre el estrecho de Kerch, que está en el mar de Azov, Sí. que es lo que unía el territorio ruso, el continente, digamos, continental, porque Ucrania es una península, a Ucrania. Ese puente, con mucha fanfarria, en el 2018, 4 años después de ocupar Crimea, Sí. hace 4 años de que se inauguró el puente, se inaugura el puente como una obra genial. Ese puente tiene ferrocarril, Sí. sección de ferrocarril que y explotaron, doble explotaron vía 7. a ambos lados para vehículos. Sí. Eso lo explotaron y se creen que fueron comandos ucranianos. No tiene más remedio. Los rusos, es inconcebible que los rusos no estuvieran protegiendo ese puente adecuadamente, porque ese puente es Eso sí es crucial verdad. para envío de Sí. alimentos, Sí. de armamento y de soldados. En un momento donde Ucrania, la parte de Kherson, están atacando consistentemente y ganando terreno los Sí, ucranianos, sí. que están llegando al Dnipro y están gritando los puentes que habían puesto los rusos en el Dnipro, de manera que los rusos van a tener que cruzar eso sin puente, en un momento donde no puede reforzar las tropas ahí, porque el puente ese era Claro, crucial. claro. Entonces, que nadie cuidara ese puente y que ahora fueran a poner, bueno, Es en todas increíble. partes se cuecen habas. Pero bueno, y lo otro es que en retaliación por eso, en venganza, en las últimas 48 horas, Rusia está atacando indiscriminadamente con misiles ciudades que no tienen nada que ver Incluso con se esto. ha pedido, el centro. se ha pedido intervención nuclear. Bueno, pero eso para mí sigue siendo un bluff. Yo Bueno, creo, ojalá que siga siendo no, un yo bloque. creo que sería la caída de Claro. Putin y de mucha gente, porque si tú usas armas nucleares tácticas, va a afectar no solamente Ucrania, sino que va a afectar los países de los alrededores por el efecto, Claro, ¿no?, y la nuclear, OTAN va, y hasta entonces, Rusia por el claro. viento que puede llevar caída. O sea, eso para mí sería el principio del fin. Ha llamado a fila 300.000 hombres, muchos debido a eso, muchos han ido de Rusia, los jóvenes, los soldados no están entrenados, los soldados no están motivados, los ucranianos están defendiendo su territorio en terreno conquistado. Yo he visto vídeos increíbles de las condiciones en que vivían los soldados rusos. Eso era por silga, sucio, bajo tierra, un desastre. No tienen armamento suficiente, no tienen, es decir, ya está empezando a sufrir Rusia los efectos de las sanciones. Sin embargo, pero ¿qué tanto efecto? Porque el gas no está No, ni pero el que no es eso, petróleo, ni es la nada. tecnología, la economía, Sí. que tienen que tener chips. Las armas Sí, que han sacado no, tienen eso chips sí, de aquí de están sufriendo Occidente. muchísimo. Y esos misiles que lanzan, eso vale un buen dinero. Y no hay manera de recuperarlo. La industria rusa ya está, los tanques La que están usando son infraestructura tanques de hace también, 30. como el puente, todo. Y Se ahora nos acabó tienen- el tiempo, hay un pero sí- yo no veo cómo prolongar esta guerra muchos Bueno, años. pero hay un elemento breve, que te quiero decir lo siguiente. Hasta ahora lo que ha estado alimentando el ejército ruso, después que sacaron prisioneros de las cárceles y Sí, demás, sí, sí. ha sido gente de campo. Ahora está recurriendo a los centros urbanos. Centro urbano predomina una clase media. La clase media está saliendo de Rusia para no estar al frente. Ahí es que va a venir la presión. Sí. Y tarde o temprano va a caer. Yo quisiera que fuera pronto, pero el señor Putin vive encerrado en el Kremlin con una visión propia de él. Los que están alrededor son los que mantienen, controlan los medios de comunicación. Por supuesto que las noticias que da son las que le conviene, y esto está en una situación seria, y Europa va a sufrir un invierno muy duro, y a nosotros aquí nos va a afectar. Nos va a afectar a toda América. Se nos acabó el tiempo, vamos a seguirle dando la próxima semana seguimiento a este conflicto, y ojalá que ninguno de los dos se les ocurra utilizar armas nucleares. Bill, será hasta la próxima. Muchas gracias, don Mónica. Hasta la próxima. Gracias a todos.